El fin primordial de la educación es, formar hombres capaces de nuevas, y no de repetir simplemente lo que las otras generaciones. Lección 15. Texto narrativo. Narrar es contar. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, argumento, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, estructura, y desde qué punto de vista se cuentan. 1. La historia. La mayor parte de los relatos presenta una acción principal y varias secundarias. Estas acciones se combinan entre sí, alternando su aparición y entrecruzando sus desarrollos para conformar el ritmo de la narración. Un relato presenta distinto ritmo narrativo según el procedimiento de encadenamiento de secuencias que se emplee. Condensación. Los acontecimientos se cuentan de una manera condensada. Muchas veces se recurre a la elipsis narrativa. La condensación es un recurso imprescindible en aquellas historias cuya acción presenta una dilatada duración temporal. Expansión. El relato se demora e incluso se detiene para incluir elementos complementarios a la acción, tales como descripciones. Es un procedimiento característico de la novela psicológica, donde la acción se ralentiza para prestar atención a los rasgos de personalidad o a las actitudes de los distintos personajes. 2. Orden de acontecimientos. La primera finalidad del narrador es dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Por ello, muchos relatos se organizan con sencillez siguiendo un orden, pero en no pocas narraciones esa ordenación sufre modificaciones. El autor puede acelerar o ralentizar la acción a su conveniencia, detenerla para dejar que hablen los personajes, anticipar o posponer hechos, ocultar datos y reservarlos para el momento oportuno, ofrecer pistas falsas, centrar la atención en determinados aspectos con menosprecio de otros, etc. Del tratamiento de la acción se deriva la tensión narrativa. Esta puede suscitar en el lector diversos estados emocionales: expectativa, incertidumbre, intriga, serenidad. En una narración se distingue la estructura externa y la estructura interna. La primera organiza el contenido de la historia en capítulos, partes, tratados, secuencias. La segunda, depende del orden de los acontecimientos. Teniendo en cuenta el orden de los acontecimientos de la narración, pueden darse diferentes estructuras narrativas, lineal o cronológica. El orden del discurso sigue el orden de la historia. In medias res, expresión latina en medio del asunto, el relato empieza en medio de la narración, sin previa aclaración de la historia. Se trata de un comienzo abrupto empleado para captar la atención del lector. Ruptura temporal, flashback, retrospección o analepsis, el narrador traslada la acción al pasado. Flash forward, anticipación o prolepsis, el narrador anticipa acciones, se adelanta en el tiempo. Contrapunto, varias historias se entrecruzan a lo largo de la narración. Circular, el texto se inicia y se acaba del mismo modo. 3. Narrador y punto de vista. El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La caracterización del narrador dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. Se puede narrar una historia desde la tercera persona: narrador omnisciente, que todo lo sabe, aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. La omnisciencia admite distintos grados de implicación, a veces, incluye intervenciones y comentarios del narrador o apela al lector. Narrador observador, solo cuenta lo que puede observar. De modo parecido a cómo lo hace una cámara de cine, el narrador muestra lo que ve. Desde la persona narrador protagonista, el narrador es también el protagonista, autobiografía real o ficticia. Narrador personaje secundario, el narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. A veces, los testigos son varios: multiperspectivismo, punto de vista caleidoscópico. Desde la dos personas supone un desdoblamiento del yo. El narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. 4. Los personajes. Los personajes son el elemento fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. Estos se organizan, según su grado de participación en la historia, en personajes principales, secundarios y comparsas. El protagonista es el centro de la narración. Puede ser un individuo, varios o una colectividad. Es un personaje redondo,
es decir, evoluciona a lo largo de la novela. A veces, se le opone un antagonista. El secundario es un personaje plano que no evoluciona. La mayoría de las veces responde a un arquetipo. Los comparsas, o extras, son meros elementos presenciales. Existen dos maneras de caracterizar a los personajes. La caracterización directa permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporciona el narrador u otro personaje del relato. La caracterización indirecta permite deducir cómo son a través de sus pensamientos, comentarios, acciones, reacciones, gestos, etc. En un relato, las voces de los personajes se dejan oír a través de los modelos de cita conocidos como estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. Estilo directo, sirve para reproducir textualmente las palabras de un personaje: Juan pensó, aquí no aguanto yo 2 días. Se construye mediante la yuxtaposición de dos segmentos, el marco de la cita, que se vale de los verba dicendi, Juan pensó, y la cita propiamente dicha, aquí no aguanto yo 2 días, estilo indirecto. En este caso se acomodan las palabras de alguien a una nueva situación comunicativa: Juan pensó que allí no aguantaba él 2 días. La cita se introduce por una conjunción, que, sí, cuando, y sufren cambios las formas pronominales, los deícticos de tiempo y espacio y el tiempo verbal. Estilo indirecto libre, el narrador en tercera persona, recoge las palabras o pensamientos de los personajes como si fuera en estilo directo, pero, en este caso, las palabras se insertan sin el verbum dicendi, sin los nexos y sin las marcas tipográficas. La situación era caótica. Allí no aguantaba él 2 días. El monólogo es una variante en la que un personaje habla consigo mismo. Esta forma deja entrever el interior del personaje, sus sentimientos, sus emociones. Aunque lo normal es el uso de la primera persona, también se utiliza la segunda cuando se desdobla y habla consigo misma. Cuando se analiza el tiempo de la narración conviene tener en cuenta esta distinción. 5. El tiempo externo o histórico, es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes, costumbres, etc. El tiempo interno, es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una vida o varios días. El autor selecciona los momentos que juzga interesantes y omite, elipsis igual saltos temporales, aquellos que considera innecesarios. 6. El espacio es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los que se desarrollan las acciones. Así habrá que distinguir entre espacios exteriores o abiertos e interiores o cerrados. Con frecuencia, el espacio no es un simple decorado sino que llega a determinar el comportamiento de los personajes, a reflejar el estado anímico de estos e incluso a constituirse en eje central del relato. Actividades 1. ¿Qué estilo narrativo aparece empleado en este fragmento? Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y que Dios te guíe. Criado, como buen amo te he propuesto. 2. ¿Crees que, al hablar de texto narrativos, nos referimos, exclusivamente, a aquellos que forman parte de la literatura? 3. ¿Empleas tú la narración en tu vida diaria? ¿En qué casos? 4. Señala cuál de las afirmaciones es correcta. A. En una narración, coincide el tema y el argumento. B. Una narración ha de seguir siempre un orden lineal. Calle. Existen varias posibilidades para contar historias: narración lineal, flashback, estructura circular. D. En el flashback se introduce un elemento anterior a los hechos narrados. E. En el estilo indirecto se repite al pie de la letra las palabras de los protagonistas. 5. Analiza el siguiente texto: en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Narrador, personajes, tema.